tal amigos? Bienvenidos una vez más a Punto Cero, un espacio informativo de Agencia Cuadratín. Mi nombre es Manuel García, me encuentro muy bien acompañado de mi compañero Eduardo Cuevas. Eduardo, un gusto tenerte aquí nuevamente. ¿Qué tal? Muchas gracias, Emanuel. ¿Cómo le va el día de hoy? Espero que muy bien, porque tenemos bastante información. Es un día bastante polémico. Y es que, bueno, adelantándoles un poquito del tema, hoy se cumplen 3 años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Así es, Eduardo, tenemos pues cuál fue lo bueno, qué fue lo malo de esos 3 años del sexenio de López Obrador. Como tú lo mencionas, en este momento se está llevando a cabo el AMLO Fest, como se le ha denominado en Así redes es. sociales, como incluso ellos mismos lo denominaron. Y pues tenemos también un invitado especial el día de hoy, Eduardo. Tenemos una entrevista con el especialista en política o el doctor Osvaldo Ríos, quien nos habló un poquito sobre todo este panorama, ¿no? ¿Qué representa el hecho de que el señor pues haya llenado el El Zócalo Zócalo. en plena pandemia y a la espera de una cuarta ola? Y pues bueno, esa es como la puntita de todo lo demás que nos mencionó y está bastante interesante. Así es, Eduardo, entonces lo invitamos a que se quede con nosotros los siguientes minutos para que pueda llevarse pues toda la información. De igual forma, si no puede verlo en video, lo invitamos a que a través de la plataforma de Spotify lo pueda escuchar como un podcast. Es Así un es. medio más que le damos aquí en Cuadratín Noticias para que pueda informarse el día a día de lo que acontece, principalmente con el tema del día de hoy que realmente ha generado mucha incertidumbre, mucha gente a favor, otra gente en contra. ¿Tú, Lalo, estás a favor o en contra de los 3 años de gobierno de López Obrador al día de hoy? Mira, yo para empezar ni siquiera voté por él. Pero Yo bueno, creo que estás en contra, ya ¿no? que, ya que lo eligieron, pues uno decía, bueno, solamente nos queda esperar que Claro. realmente cumpla con lo que prometió. Y pues bueno, creo que han sido decepción tras decepción desde el principio hasta ahorita. Yo creo que los últimos días menos lo que hizo, al contrario de sumar, empezó a restar gente con lo del decreto, con el hecho del poder que le está dando ¿cómo se llama? A la política, perdón, ¿Al al, ejército? al ejército. Y pues bueno, yo creo que yo me declararía en contra de Andrés Manuel López Obrador. Yo considero que ha hecho algunas cosas buenas. No del todo ha sido malo, no del todo ha sido bueno. No puedo decir que es el peor presidente. Yo más bien creo que le tocó, pues algo que no le había tocado a algún otro presidente en la época moderna, ¿no? Eso, Una eso sí también es pandemia. cuestión de reconocerse, pero bueno, no creo que, no es algo que no le haya pasado a otro presidente, porque bueno, le pasó, si no me equivoco, a Porfirio Díaz, Ujú. enfrentó una pandemia y él luego lo que hizo fue cerrar contacto con todos los demás países y así la evitó aquí en México. Eso es lo que dice la historia. Pues sí, vamos a ver, ¿qué te parece si invitamos a la gente a que conozca los que nos comentó, vaya, Osvaldo Ríos, analista político, que nos da un punto de vista pues muy Así concreto de es. lo que ha sido los 3 años de López Obrador? Le pudimos preguntar sobre temas políticos, sobre el tema económico y sobre todo la bandera que tiene López Obrador acerca de la corrupción. Realmente, ¿se ha combatido la corrupción en el país? ¿Quieres saber qué dijo? Aquí está. Bueno, y hoy, a 3 años de que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, se va a llegar a cabo pues una celebración pues precisamente por este hecho. Pero bueno, tenemos en la línea al doctor Osvaldo Ríos, quien es analista político y quien nos va a platicar nuevamente sobre este tema. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes. Hola Lalo, ¿cómo estás? Emanuel, un gusto saludarlos como cada que me invitan, ¿verdad? Pues aquí a la orden. Perfecto, muchas gracias por atender la entrevista. Y es que bueno, yo creo que la pregunta más grande que todos nos hacemos es, ¿realmente hay algo que celebrar? Pues el ego del presidente, que digamos que es un presidente que se quiere mucho, que le gusta recibir muchos aplausos, que le gusta que la gente le vitoree, le diga es un honor estar con Obrador, etcétera. Que bueno, es un presidente que ha logrado lo que creíamos imposible, ¿no? Que a pesar de ser un desastre en los resultados de la gestión gubernamental, pues sigue siendo aceptablemente popular, es decir, goza todavía de, digamos, rangos de credibilidad y de confianza todavía respetables, ¿no? Es un dechado de virtudes, digamos, no es don amado, ¿verdad?, de que todo el mundo lo quiera, porque hoy veíamos en la encuesta de Reforma que tiene índices de popularidad muy similares a los de Fox y a los de Ernesto Zedillo, Ajá. pero digamos que es un presidente que a pesar del desastre sigue siendo bien calificado. Entonces
yo creo que la gran paradoja o el gran despropósito de hoy es que el presidente cree que se le puede medir por la cantidad de gente que lleve al Zócalo, aun cuando eso implique un riesgo absurdo e innecesario para la salud pública ante la inminente cuarta ola de COVID que se le viene a México encima. Sí, de hecho, ese es uno de los temas que más preocupa, y es que la lectura que mucha gente le da es que ni él mismo se quiere así, a sí mismo, por lo que se expone de esta manera, y entonces, ¿qué le puede esperar a México si ni él se quiere, no? Sí, digamos que uno esperaría que ante un escenario de riesgo a la salud, la postura de un gobernante sea extremar los cuidados y no someter a la población a ningún escenario de riesgo. Por ejemplo, ante la incertidumbre inicial de si el cubrebocas inhibía o no inhibía los contagios, digamos que no había plena certeza por parte de la Organización Mundial de la Salud, la posición responsable de un gobernante sería úsenlo. Después vemos si no sirve, pero úsenlo, porque si sí sirve, no podemos permitirnos no utilizar cualquier elemento que tengamos para prevenir la enfermedad. Entonces, hoy día, la postura de la autoridad del presidente debería ser, por supuesto que no hagamos ningún evento multitudinario, o sea, solamente reunámonos para lo estrictamente necesario y extrememos los cuidados para no correr ningún riesgo de salud. Y pareciera más bien que la postura del presidente, la postura de Morena, la postura general del gobierno, Hugo López-Gatell, o el secretario Alcocer de Salud, es en el sentido de minimizar los riesgos, pero la cantidad de muertos está ya muy cerca de 300,000, Lalo. Entonces, dijo Gatell, ¿te acuerdas? Que había que multiplicar por 3 el número de fallecimientos para tener una idea de cuántos en realidad morían por COVID. Entonces, multiplicando 300,000 por 3, estamos hablando de 900,000 personas fallecidas. Esto es un desperdicio de vida humana y un dolor evitable para las familias mexicanas que no debieron morir nuestros muertos. Claro. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes. Saluda Emanuel García para preguntarte, bueno, primero un punto, el festejo de López Obrador está nombrado como el AMLO Fest. Así ya, y es cierto, en redes sociales lo mencionan como el AMLO Fest, así lo están promocionando. Pues bueno, qué creativos, ¿no? Oye, Osvaldo, pues mi pregunta es la siguiente. A 3 años, vaya, del gobierno de López Obrador, pues tristemente vino a caer este gobierno, o afortunadamente, no sé, la gente puede tener su punto de vista, en una pandemia, durante el paso de una pandemia, en la cuestión económica, el empleo, el desempleo, obviamente pues se perdieron muchos trabajos, principalmente en el 2020, que el mismo gobierno mencionaba que están regresando nuevamente a contratar a las personas. Desde tu punto de vista, como una persona especializada en temas políticos, ¿tú realmente crees que podamos llegar nuevamente a un punto de equilibrio donde el mexicano vuelva a tener trabajo nuevamente? Recientemente nos llegaba información del INEGI aquí en San Luis Potosí que hay números elevados de desempleados todavía, mínimo aquí en lo que es San Luis, pero a nivel nacional. ¿Consideras que llegará un momento en el que, vaya, el trabajo principalmente pueda volver a ser pues parte de los mexicanos otra vez, que puedan volver a recuperar sus empleos? Preocupantemente y tristemente me parece que no, Emanuel, por una razón. El crecimiento económico que había venido teniendo el país antes de la pandemia obedecía esencialmente a una inversión extranjera directa muy importante, a la derrama turística y a la infraestructura pública que estaba creando el gobierno con reformas además modernizadoras en materia energética, en materia de hidrocarburos, en materia financiera, la consolidación de la política económica en la autonomía del Banco de México. Y hoy terriblemente te voy a dar algunos datos que van a justificar mi pesimismo. La primera es que durante la pandemia en el país se perdieron aproximadamente, o murieron aproximadamente, 1 millón de empresas. Es decir, 1 millón de pequeños y medianos negocios que habían estado funcionando no sobrevivieron al 2020 y ya no existen. Es decir, el emprendimiento tuvo bajas considerables. La segunda es que el país ha tenido ha experimentado una gravísima salida de capital extranjero que estaba en el sector de inversión productiva, es decir, inversiones extranjeras directas que ya se fueron del país
que hacen a México menos competitivo. Otro dato es que esta semana rebasamos el 7 puntos porcentuales de inflación. En 20 años no habíamos tenido una inflación tan alta. Esta semana el litro de gasolina rebasó los 22 pesos. No habíamos tenido ese hito histórico roto ni siquiera en el sexenio de Peña Nieto. La deuda pública contingente del país está en su nivel más alto en los últimos 40 años. Y la expectativa de crecimiento económico para México, que es del 6%, yo no creo que se alcance ni siquiera el 3%, pero tiene que ver con un financiamiento externo que es el de las remesas, es decir, el dinero que llega a México a través de lo que dan los paisanos que viven en Estados Unidos hacia el país, y que actualmente también se especula que pudiera estarse recibiendo muchísimo dinero a través de mecanismos de lavado. Entonces, bueno, y la última, se aprobó un impuesto para el país que vuelve a gastar la mayor parte de recursos en el Tren Maya, en Santa Lucía y en Dos Bocas, y que no está gastando dinero en inversión e infraestructura. En San Luis Potosí, por ejemplo, hace muchísimos años que el gobierno federal, por lo menos desde López Obrador para acá, no invierte en una obra de gran calado de infraestructura, o sea, un anillo periférico, un segundo piso, alguna obra de una presa, etcétera, no hay. Todo se está yendo a las obras faraónicas, y con estos indicadores económicos, Emanuel, la verdad es que el escenario es nada halagüeño o muy poco halagüeño, porque pues eventualmente podríamos recuperar algunos empleos, pero eso no va a ser suficiente para que México ni San Luis Potosí recuperen la dinámica de crecimiento económico que traíamos. San Luis Potosí solamente en el 2017 creció a una tasa de 7.4% en un año. Que volvamos los potosinos a tener ese crecimiento económico se ve francamente difícil, y entonces eso es la razón por la cual está fallando el empleo, y lo más grave, pues no vemos ninguna obra que pueda detonar desarrollo o competitividad económica. Claro, y bueno, ante este panorama tan sombrío, y ya para terminar, surgen dos dudas, Osvaldo. La primera es, dada la relación que es más que evidente que tiene el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que le espera a San Luis Potosí, dejando de lado el tema económico? ¿Qué es lo que le espera en relación en política a San Luis Potosí? Y bueno, inicia la carrera para el 2024, ¿no? ¿Y qué se espera, por ejemplo, o cuál es el panorama con Andrés Manuel López Obrador levantándole la mano a Claudia Sheinbaum? Sí, digamos, yo también coincido contigo, Eduardo, que ya está definida la sucesión. Creo que López Obrador irá con el escenario de la jefa de gobierno, y lo único que podría hacer que ese escenario no se presente es que el presidente explore la posibilidad de presentarse él mismo a una reelección. Yo sigo insistiendo que hay señales muy claras de que él podría ir por el escenario de la reelección indefinida. Y bueno, hoy te tengo que decir, Eduardo, que hoy Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, coincide conmigo. Hoy declara a Slim que también tiene miedo de que México se pueda convertir en Venezuela y tengamos a un presidente que caiga en la tentación de la reelección indefinida. Eso podría venir en 2024. Y para San Luis Potosí, pues bueno, el escenario es bien complicado, porque a pesar de que Ricardo Gallardo dice que tiene una relación muy cercana con el presidente, la realidad es que hay un viejo adagio de la política potosina que dice que si la amistad no se refleja en el presupuesto, no es amistad. A Gallardo le dieron un presupuesto nada más de 53 mil millones de pesos. Es decir, le aumentaron por ahí de 2.600 millones de pesos, un poquito menos del 4%, muy poquito, la verdad, no le dieron mucho dinero, hay poco margen de inversión productiva, y el presupuesto que está ahorita discutiéndose en el Congreso tiene ese tope de 53 mil millones, y habrá que ver cómo lo distribuye Gallardo, si lo destina a las prioridades de San Luis, que serían para mí, y creo que para muchos potosinos, seguridad, agua potable, movilidad y educación, y no para las prioridades de gasto que pudiera tener el gobernador, como agua de garrafón, tortillas, la voladora o la cumplidora, o como se llame. Bueno,
esas prioridades de gasto, pues la verdad que no van a ayudar a San Luis. Yo creo que habrá que ver cómo dejan al final los diputados el presupuesto. Ojalá que lo dejen muy presentable a ese ping-pong, ¿no? Ese muñeco que es el presupuesto muy arregladito, muy chaineado, claro. Y no que nos entregar un Frankenstein que no pueda embonar bien con las necesidades de la ciudadanía. Osvaldo, finalmente, para terminar esta entrevista y relacionado nuevamente con los 3 años de López Obrador al poder, nos gustaría que nos dieras tu opinión acerca de los casos de corrupción que al final de cuentas es la bandera que López Obrador ha mantenido desde el inicio de su gobierno. ¿Consideras que realmente la corrupción ha sido combatida por parte de este personaje? No, y no lo digo nada más yo, ahí está el último indicador de Transparencia Internacional, con los datos de México retrocediendo sistemáticamente en los 3 últimos años en las posiciones nacionales de los países más corruptos. Digamos que ya estamos ahí por el lugar 140 de 170 países. Estamos peor evaluados hoy que con Peña Nieto. Y lo peor de todo es que el presidente, cada vez que dice que ya no hay corrupción en México, saca un pañuelito blanco y lo agita al viento. Pero cada vez que lo agita sale un nuevo escándalo. Por ejemplo, las casas de Manuel Bartlett, las casas de Irma Heréndira Sandoval y John Ackerman. Por cierto, Irma Heréndira, la fiscal anticorrupción o el brazo de hierro de López Obrador, ya la destituyó. Y no la destituyó por ser ineficaz, la destituyó porque no se disciplinó con la candidatura de Félix Salgado y de la hija posteriormente en Guerrero, porque ella quería, Irma Heréndira, que fuera su hermano, Almícar. Entonces, ya la corrió, no hubo resultados. El tema de los escándalos de las bodas de lujo, que de dónde sacan el dinero, que encuentran a gente de la 4T con millones de pesos en efectivo, los sobres del hermano Pío López Obrador, 2 veces y no pasa nada, los de las Islas Caimán y gente del presidente como el senador Guadiana, que están involucrados en prácticas de offshore, es decir, capital especulativo en islas y paraísos fiscales, y no pasa nada. Y finalmente el de esta semana, que es verdaderamente espantoso, que es el de los hijos del presidente, que son dueños de empresas chocolateras y cerveceras que se beneficiaron del tráfico de influencias por el programa Sembrando Vida en Tabasco. Y el presidente lo que hace, pues, es salir a escupir odio y descalificaciones en contra de la periodista a la que destapó esta cloaca, este reportaje, Carmen Aristegui, a la que, por cierto, hasta hace no poco tiempo le aplaudía rabiar en eventos públicos y decía que nunca más se iba a censurar una periodista en el país. Y bueno, hoy el presidente, ayer en la mañana, se ocupó en la mañanera de decir que Carmen Aristegui es independiente, pero que es independiente del pueblo porque jamás ha estado a favor del movimiento. Bueno, pues mal haría un periodista en estar a favor de un partido o de un gobierno, ¿no? Creo que el periodista lo único que debe estar a favor es de la verdad. Así es. Y creo que en este caso, pues, Carmen Aristegui hizo su trabajo y el presidente, en lugar de dejar que sus bastante creciditos hijos, que ya todos tienen más de 18 años, estos que están señalados de las empresas, pues se tiene que defender ellos. Yo creo que el papá no tiene por qué salir a estas alturas a dar la cara por hijos que ya están bastante peluditos de la cara, nada más dije de la cara, y que bueno, se pueden defender solos, ¿no? Pero bueno, ha sido el presidente el que ha salido a defenderlos, haciendo, me parece, un acto mucho más deleznable, porque ni Peña Nieto salió a defender a los hijos de la gaviota. Claro. Y ahí lo tiene usted, pues ese es el panorama que se ve para México, bastante sombrío. Para San Luis Potosí habrá que ver pues si nos tocan tortillas y garrafones o si realmente va a ser un buen presupuesto. Pues muchas gracias, Osvaldo, la verdad es que nos llevamos este tema para reflexionar y pues bueno, seguiremos al pendiente a ver qué nos espera tan solo con el evento masivo del Zócalo del día de hoy. Pues a ver quién sale a animar la pachanga, porque no sean las mentiras del presidente. Muchas gracias, Osvaldo. Un abrazo, Emanuel, Lalo, hasta luego, hasta pronto. ¿Qué te pareció, Eduardo? ¿Qué te parece lo que nos comenta Osvaldo? Bastante directo en los términos, bastante directo en las cifras, sobre todo que nos da, tanto en la cuestión del empleo, como en los diversos actos de corrupción, incluso por parte de la misma, pues gente cercana, hijos, hermanos del presidente.
Así es. Yo creo que puso los puntos sobre las IES. Nos dio un panorama bastante amplio sobre, bueno, hay cosas que desconocíamos del gobierno actual. Y pues bueno, el panorama, como lo mencionaba, para el 2024, que es cuando se van a hacer las elecciones, Ujú. cómo le levantó la mano a Claudia Sheinbaum, pues ahora sí que descaradamente, porque se Así supone es. que él, como la figura que es, no debería decir ni recomendar absolutamente a nadie. Pero pues bueno, le levantó la mano descaradamente, como se lo mencionó. Y pues ahorita el tema es ese, ¿no? ¿Qué le espera a San Luis Potosí como ciudad? ¿Realmente existe la relación que se dice que existe con Gallardo Gallardo. y Andrés Manuel López Obrador o no? ¿Tú qué pensaste? Bueno, te aclaró algunos puntos, algunas dudas que tú tenías. Fíjate que sí, realmente no es necesario ser un analista para darte cuenta de lo que pasa en tu propio país. Claro. Al principio, cuando él mencionaba esta propuesta de la Guardia Nacional, déjame decirte que yo llegué a pensar en un momento que podría haber una reducción en el índice de delincuencia. Tristemente vemos pues, las cifras que hay dentro de sus las Van en mismas páginas aumento. de gobierno y van en aumento. Simplemente lo que sucede en Zacatecas, como Guanajuato, de ser un lugar que realmente, donde real, porque vivimos ahí, Así nunca es. pasaba nada o eran cosas muy leves y ahora actualmente hay ejecutados, desmembrados, demás. De los estados más peligrosos para vivir Exactamente, en en la actualidad. Zacatecas los colgados en los puentes, o sea, Todo lo que ya a usted le dimos a conocer, ujú, creo que no es para nadie es un secreto que México está entre los países más peligrosos. así Lo que yo no es. sabía es que ocupaba el lugar 140 de 170 países. Es algo bastante, bastante alarmante. Bueno, eso hablándolo obviamente en temas de corrupción, De porque cifras, así. no, nuevamente pues nos mostraba, ¿no? El hecho de que López Obrador usa la bandera de combate a la corrupción. Sin embargo, hay algunas cosas que pues no parecieran que lo apoyan del todo, digamos que no refleja las acciones con lo que él menciona. Pero fíjate que también tomando en cuenta otras acciones que ha hecho, algo que a mí se me ha hecho bueno Ujú. fue el programa de jóvenes Construyendo el construyendo el futuro. futuro. El hecho de que yo, por ejemplo, ¿no? Quiero ir a un lugar a aprender algo, por ejemplo, a un restaurante y que me puedan dar un cierto apoyo y yo aprendo, o sea, eso se me hace acertado. Lo que vería yo, trataría de reforzar es el hecho de la entrega de las becas. Él mencionaba que no hay intermediarios, sin embargo, por ahí gente conocida, llegué a saber que a veces se batallaba para que tú pudieras obtener ese recurso o que incluso había lugares que se financiaban o que se transaban la Sí, lana claro. para ellos. O sea, también como cosas así, En hay, pocas palabras, la corrupción continúa. O sigue sea, en estando. algunos aspectos continúa. Algo que tú quieras recalcar de esos 3 años de López Obrador. Pues bueno, yo mencionaría, ya como el Osvaldo lo mencionaba, Ujú. el tema de su familia, ¿no? Que allá en Juárez, no, en Tabasco, Tabasco, perdón, donde se empezaron a ser beneficiarios, pues, de este de sus programa apoyos, ¿no? del Sembrando Sembrando vida. Vida. Entonces, yo creo que es algo que si él desde el principio estuvo andando con esa bandera de sí, no va a haber corrupción, no va a haber nada de tolerancia, y pues bueno, que nos encontremos con este tipo de notas. Yo creo que nos dice todo. Para mí nos dice todo. Y es que ahorita no hay seguridad, sigue habiendo corrupción. El gobierno de México está, pues, patas para arriba, para mí. También, pues, por ejemplo, lo pudimos ver, yo creo que este sexenio ha sido el tema principal, la seguridad. La seguridad en todo el país, el hecho de que soltaran a Ovidio, el hijo del Chapo, demostró que pues, los delincuentes están por encima del ejército, que no pudieron Así controlar a los es. delincuentes. Recordamos ese día bloqueos, balazos en calles principales. Ahora que también mucha gente podrá decir, bueno, ¿y tú qué hubieras hecho? Claro, Es ahí sí. donde sí te pones a pensar y dices, bueno, es que si lo suelto la gente me va a decir que no tengo, o sea, los pantalones. Y si no los suelto y estos delincuentes, porque es lo que son delincuentes, empiezan a agredir a la población y no tengo los elementos policíacos para poder combatirlos, entramos en una encrucijada, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, eso, se supone que el trabajo del gobierno es generarnos seguridad. Ellos tienen que buscar las herramientas para que nosotros nos sintamos Y seguros. pues de hecho con la implementación de la Guardia Nacional lo que se esperaba era precisamente eso, ¿no? Que el gobierno tuviera las armas necesarias para decir, ¿sabes qué? Como lo que pasó con la gasolina, que él dijo, no voy a regresar la gasolina hasta que los guachicoleros no cedan, y pues eso fue lo que hizo, dejó el país sin gasolina. Eso es lo mismo, si yo ya creé o desplegué la Guardia Nacional y me encargué de darlo a conocer por todos lados, pues entonces
mínimo me soy fiel a lo que yo digo, ¿no? Y no doy mi brazo a torcer. Así es. Que bueno, ahora vamos a otro tema, porque el día de hoy, pues Emanuel viene como, ok, vamos 50-50, a lo mejor no hizo todo mal, pero no hizo todo bien. Un tema en concreto, la salud. Y es que este presidente se ha encargado desde el día uno en decir que él no cree en las vacunas, que él no cree en los cubrebocas, que él no cree en toda esta onda del coronavirus y que mejor le recen a quién sabe quién y se vayan por métodos más naturales y que con eso van a estar bien. ¿Qué tienes que decir de ese tema? Quiero aclarar, porque se puede malinterpretar, yo no soy obradorista, o sea, Amlover. yo no soy amlover, o sea, comparto algunas cosas que considero el señor ha hecho bien, otras que no, como esto es el caso. Yo más bien creo que se ha tergiversado un poco la información en ese sentido. Lo que sí, la verdad, no hay ni cómo apoyarlo. Fue el hecho de que, por ejemplo, el día de hoy dijera, ¿sabes qué? Si quieres traer tu cubrebocas o no, pues no hay pedo. Tú Sí. llega y tú ven y escucha lo que he hecho en estos 3 años. Ese es el mensaje del presidente de México. O sea, ahí sí para el no hay país. cómo apoyarlo. El hecho de que sacara una estampita religiosa y dijera, es que esta es la que me cuida. Yo digo, ok, mira, las creencias de cada persona son muy respetables, pero en un tema de salud pública yo creo que tienes que dar el ejemplo, ¿no? Claro. Porque simplemente lo hemos visto, cuando ha viajado, las pocas veces que ha viajado al extranjero, está con cubrebocas. Sí. Y aquí lo ves en algún evento público en cualquier ciudad o en cualquier estado del país y va sin cubrebocas. O sea, ahí te das señor le cuenta vale. que aquí en México, pues él YOLO, ¿no? Pero va a Estados Unidos y sabe que se tiene que cuadrar porque así es la ley allá. O sea, es más estricta. En ese sentido, sí, no tendría la forma de apoyarlo. Realmente considero que ha tenido un mal manejo Claro. en ese sentido. Ahora, Lalo, y para finalizar en este tema, algunos otros puntos que han sido, pues, muy, muy polémicos, ¿no? El primero, la rifa del avión, que no hubo Sí. avión, y las consultas populares que ya se han realizado con muy poca afluencia de gente para poder votar. Y que realmente, pues, visibilizan lo innecesario del mismo hecho de una consulta popular. El gasto de recursos, el capacitación de gente, el desplegar a todo como si fuera una elección Ujú. política, pues eso representa miles de millones de pesos, porque a la gente se le tiene que pagar. Claro. O sea, entonces el señor dice, ok, yo quiero mañana consultar a ver si prohibimos la salsa verde, vamos a gastar miles de millones de pesos solamente para saber si prohibimos la salsa verde y después salgo a decir, pues es que no fueron a votar lo suficientes, Entonces, ya queda no pasa nada. nula, ¿no? Queda inconclusa. Entonces, ¿qué es? Dinero tirado a la basura. Lo que sí considero que ha hecho bien es el hecho de las mañaneras, el hecho de informar a la gente, pues, qué es lo que está haciendo, ¿no? Al menos desde un punto de vista meramente Claro. personal, siento que la gente debe estar informada de lo que hace y no hace el A presidente. menos que él tenga otros datos. Exacto, bueno, sí, Claro. también, o sea, porque también lo ha realizado de esa forma. Sin embargo, pues bueno, a menos que se haga otra vez la consulta popular para la revocación de mandato, pues él seguirá en el poder, nos quedan todavía 3 años más Así es. con López Obrador. Ya escuchamos lo que menciona Osvaldo, muy posiblemente pues Gallardo no vaya a lanzarse a la gobernatura, si es que usted lo pensaba, al igual que a lo mejor lo llegamos a pensar en algún momento, posiblemente la candidata de López Obrador sea Claudia Sheinbaum. Dejemos que el tiempo pase, vamos a ver, pues qué sorpresa. Al final de cuentas la política es una caja de sorpresas. Así Ahorita es. dicen una cosa, mañana dicen otra. En 3 años, pues con mayor razón. Y bueno, cuenten ustedes en la caja de comentarios qué opina. ¿Cree que realmente López Obrador ha sido un presidente ejemplar, como él lo dice? ¿Cree que estuvo bien lo del el evento masivo en el Zócalo? ¿Y cree realmente que Andrés Manuel López Obrador deba seguir en el poder? ¿Sí o no? Cuéntenos. Y pues bueno, ya con esto llegamos al final de este programa. Nos dio muchísimo gusto una vez más poder estar con estos temas debatiendo. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales o en el portal que es sanluispotosí.cuadratin.com.mx. Así es, Eduardo, pues nos despedimos, nos vemos el próximo, ¿qué día es hoy? ¿Hoy es martes, miércoles? Miércoles, nos Hoy es vemos el día próximo, lunes. el próximo lunes, mañana los invitamos a que escuchen y a través de Spotify, Contexto Deportivo, tenemos nuestra compañera Jazmín Viramontes hizo una entrevista muy, muy especial a Así es. una atleta paralímpica, se los dejamos. Igualmente el viernes tenemos el trip con un tema que también va a dar mucho de qué hablar, ese se lo podemos decir, va a dar mucho de qué Mucho hablar. de qué hablar. Y el próximo lunes lo vemos aquí con más información, con diferentes temas pues de interés público, para que usted nos pueda dar su opinión acerca de los mismos, ¿no? De acuerdo, pues llegando al final, mi nombre es Eduardo Cuevas. Mi nombre es Emanuel García. Y esto fue Punto Punto Cero. Cero. Güey, salió muy fluido este pedo, güey. Sí.